Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidos, personas que usted merece conocer. La idea es llevarla a su casa, gente que vale la pena escucharla, así que hoy día tenemos una gran invitada que la vamos a presentar. Inmediatamente me voy a saltar hasta los auspiciadores para presentarla primero a ella. Macarena Lagos, ¿cómo estás? Hola Francisca, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por venir, Macarena. Gracias a ti por la invitación. Macarena es inmunóloga que trabaja hoy en día en la Clínica Las Condes y vamos a hablar de muchas cosas entretenidas, de alergia y muchas cosas útiles. Vamos a darle gracias a los auspiciadores, a Viñas Tinajada del Maule, que nos da un rico invitado, o sea, un rico vino para nuestros invitados, y a Tienda Tere Giner, una ropa preciosa, Tere, maravillosa la ropa, de verdad, en la tienda. Dense una vuelta en Chicureo y en Chamisero, Tienda Tere Giner. Saludar a todos nuestros auditores, televidentes que nos ven en el sur de Chile, sobre todo de Curicó hasta Coyhaique, que son nuestros fieles seguidores del programa. Vamos a partir con la Macarena. Sí. A ver, Macarena, pues contémosle un poco a la gente qué es la inmunología, porque esto es algo como un poco nuevo dentro de la medicina. Sí, es nuevo. La inmunología es la rama de la medicina que se dedica al estudio del sistema inmune. Y el sistema inmune es el sistema que tenemos en el cuerpo, es el organismo de defensa. Esa es su función principal. O sea, si uno ve como en la evolución de los seres, desde de que son unas células, después las aves, los mamíferos, todos tenemos un sistema que nos permite defendernos de posibles agentes infecciosos, virus, bacterias, y ese sistema, que es un conjunto de células, de tejido, que nos ayudan a defendernos, le llamamos sistema inmune. Ya, y este sistema inmune está en todo el cuerpo, entonces. Está en todo el cuerpo. ¿Y son células o también órganos? Son células y órganos. Ya. Las células están básicamente circulando en la sangre y en la linfa, que es otro sistema circulatorio que tenemos. Y los órganos son órganos en los cuales este sistema se organiza. El vaso, los ganglios son parte del sistema linfoide del timo, que son órganos básicamente donde se acumulan los linfocitos y las otras células y donde se producen las respuestas inmunes. Por ejemplo, por eso si uno tiene una infección en el brazo, se inflaman los ganglios de la axila, porque es ahí donde está ocurriendo la activación inmunológica para provocar después la defensa contra esa infección. Perfecto. ¿Quién tiene que ir al inmunólogo? ¿Qué paciente? Sí. Porque de repente al inmunólogo, es como algo uno diría un abstracto, paciente, sí. ¿A dónde me va a mandar, doctor, al inmunólogo? Sí. Podemos ir por parte. Primero, así como de lo que hablamos de las defensas, debe ir al inmunólogo gente que piensa que tiene las defensas bajas. ¿Y cómo se ve eso? Por muchas infecciones. Ya. Entonces, porque hay deficiencias o defectos del sistema inmune que se pueden estudiar, que pueden ser primarios, alguien puede nacer con un defecto del sistema inmune, o secundario a otra enfermedad o a un remedio o a otra condición que está teniendo en ese momento que lo hace tener las defensas bajas, que es como lo primero. Ejemplo, cuando tú dices que tenga muchas infecciones, ¿cuántas infecciones? No, ¿De qué cosas? hartas, claro. No, infecciones más importantes que resfríos y bronquitis. O sea, muchas neumonias, sinusitis importante, otitis, infecciones a la piel, o por ejemplo infecciones invasivas, osteomielitis, meningitis, alguien que tenga que tomar, a ver, los antibióticos se dan ahora como muy fácilmente, pero mucho antibiótico para resolver infecciones que eventualmente no lo requerirían. Perfecto. Eso. Esos tienen que ir. Sí, y otras personas que en el fondo si tú sientes que tienes las defensas bajas y te quisieras estudiar por eso. Y otra gran rama de los inmunólogos es la alergia, que en el fondo es una enfermedad provocada por el sistema inmune por una reacción anómala o una reacción no es la habitual a agentes naturales del ambiente. ¿Es una reacción mayor? Es una reacción distinta, porque todos tenemos contacto con el pelo del gato. Los que no son alérgicos, todos y todos lo reconocemos. El sistema inmune reconoce absolutamente todo. Son los tipos de respuesta que monta las que son distintas. Entonces un no alérgico reconoce el pelo del gato y crea un tipo de respuesta. El alérgico tiene una respuesta desviada hacia
otro anticuerpo, otra especie de respuesta que hace que reaccione con alergia. Es distinto, no es que no lo vea. Por ejemplo, si alguien está escuchando el programa ahora, ¿cómo se da cuenta que es alérgico? Puede parecer muy obvia la pregunta, pero es que de repente hay una mamá que dice en la casa, yo no sé en realidad si mi hijo es alérgico o no es alérgico. Dentro de las alergias es como bien amplio, entonces voy a tratar de esquematizarlo un poco. Ya. Las alergias pueden tener manifestaciones respiratorias, gastrointestinales, cutáneas, o sea, de piel, o sistémicas. Ya. Respiratoria, yo puedo tener una rinitis alérgica, que es picazón, estornudo, moco, congestión permanente. Puedo tener se puede acompañar generalmente de una conjuntivitis alérgica, que me pican los ojos, lloran, tengo el ojo rojo, inflamado. Eso sería respiratorio. No, superior, porque respiratorio también bronquial, tengo tos, no puedo respirar bien, me suena un pitito, cuando respiro me canso. Se nota que soy ginecóloga, que digo respiratorio, no. Falta. Ya, falta todavía bajar, ya. Eso es lo respiratorio. Gastrointestinal, existen las alergias alimentarias. Entonces yo puedo tener dolor de guata, diarrea, vómitos, náusea, todo eso puede ser manifestación de una alergia alimentaria, cuando se han descartado otras cosas también más frecuentes, y ahí todo depende de la edad, etc. Cutáneas, puedo tener ronchas que me pican, puedo tener dermatitis como un eczema más rojo, más descamativo, puedo hincharme, además de las ronchas se me hinchan los ojos, se me hincha la boca, la cara, y eso es algo un poquito más severo, digamos. Y las manifestaciones sistémicas de alergia, que son las alergias más severas, se llama anafilaxia, que eso es como una manifestación respiratoria extrema. No puedo respirar, estoy francamente ahogado, ya sea de la laringe o de la parte pulmonar, y me baja la presión, me aumenta la frecuencia cardíaca, puedo tender a marearme, a desmayarme, y eventualmente eso puede ser fatal, una reacción alérgica severa. Una reacción alérgica severa, puede alguien morirse de eso. Sí, sí. ¿Y es cierto esto de la memoria? Que como que si yo hago una alergia a tal cosa, la primera vez voy a reaccionar poquito, pero después quedo con memoria y reacciono más, ¿o eso no es así? Espérate, que son hartas cosas distintas. Porque ya me da vergüenza preguntar. No, esas son hartas cosas distintas. Primero, yo me puedo hacer alérgica en cualquier momento de la vida. Ya. Y eso es algo que la gente dice, no, pero si toda la vida he comido maní. Claro. ¿Y por qué ahora? Ya, uno se puede hacer alérgico en cualquier minuto, en cualquier momento de la vida. Ya. De hecho, siempre tengo que haber visto antes ese alergeno, porque el sistema inmune, si no lo conoce, una reacción alérgica propiamente tal no da la primera vez que tú contactas algo en la vida. Perfecto. Puede ser la vez 2, que ya lo conoce, ya se sensibilizó, o la vez 1000. Y puedo haber comido 1000 veces maní, y a la vez 1001 hice la reacción. El punto es que de ahí para adelante, si yo soy alérgico y esta es una reacción alérgica, cada vez que contacte ese alergeno voy a tener síntomas. O sea, cada vez que se coma maní. Cada vez que comas maní vas a tener síntomas. ¿Y van a ser cada vez peores o eso no es cierto? Es cierto, pero no necesariamente. Puede ser así como puede que no. No hay mucho como predecirlo. Existen pacientes que van aumentando y existen pacientes que no. Lo que sí hay es un umbral. Es muy distinto ser alérgico a trazas de maní que ser alérgico a comerte 3 manís evidentes. Porque, o sea, lo principal es que probablemente si el que es alérgico a trazas se come 3 manís, su reacción va a ser mucho más severa. Sí. Y además la calidad de vida de evitar una u otra es súper distinta. Sí. ¿Y da la sensación de que hoy en día hay más alergia o será que antes se diagnosticaba menos? Son las dos cosas, pero francamente hay más alergia. Porque yo en todos lados escucho que la gente es alérgica alimentaria, sobre todo. Sí. Es lo que más me llama la atención. Sí, esos estudios epidemiológicos están hechos y en el fondo en los últimos años ha habido un aumento exponencial en el mundo de las alergias respiratorias, las alergias gastrointestinales, de todo tipo de alergias. Y eso hay muchas teorías al respecto. La más famosa y la más usada se llama teoría de la higiene, que tiene que ver con el mundo que estamos viviendo, que el mundo que nos armamos como sociedad. Y eso el sistema inmune ha tenido que adaptarse a ese mundo. Y es de los últimos años.
Porque, ¿qué tiene que ver? Por ejemplo, el sistema inmune, ya no vivimos en granja, ya no tenemos tanto contacto con animales, ya no tenemos muchas infecciones por parásitos, que es para lo que este sistema de alergia está en el sistema inmune, para defendernos de los parásitos. Ya no tenemos tantas infecciones parasitarias. Entonces el sistema inmune como que se desbalanceó del tanto uso de antibióticos, de tanta desinfección. Por supuesto que no estoy hablando de lavarse las manos, ni infecciones, para no transmitir infecciones virales u otro tipo de, sino del contacto con la tierra, con los animales, con micobacterias, toxinas del ambiente, y todo eso ha hecho que el sistema inmune un poco se desvíe hacia un fenotipo más, o sea, un tipo más alérgico. Y los estudios son entretenidos porque, por ejemplo, en una misma estudios en Europa en que un mismo niño que va a la misma escuela puede vivir en un sector urbano o en un sector rural, en una granja, y los dos van al mismo colegio. Y tú asumes que tienen un background genético más o menos similar, viven en la misma ciudad, etc. Y claramente los niños que viven en contextos urbanos tienen más alergia. Otras observaciones muy bonitas fueron en Alemania, en Berlín, cuando Alemania Oriental y Federal. En el fondo, la Alemania Federal se desarrolló, un desarrollo industrial, mucho más que la Alemania Oriental. Y eso sí que era el mismo background genético, porque fueron personas familiares incluso que de un día para otro amanecieron separados. Y las alergias fueron mucho más, aumentaron mucho más, la contaminación también es importante. ¿Aumentaron en cuál de los grupos? En la federal. En la federal. Entonces después y en mucho menos... En la parte industrializada, digamos. Claro, mucho menos en la Alemania del Este o democrática. Y después cuando se reunificaron, claro, como lo que ocurrió fue que la Alemania Oriental se industrializó y se desarrolló más a una vida más moderna, aumentaron las alergias ahí. Y así un montón de trabajos. Tú tienes más riesgo de tener... epidemiológicamente, esto no se puede aplicar a persona, no, claro, sino que epidemiológicamente el primer hermano, que lo cuidan más, que todo es desinfectado, que no sé qué, tiene más alergias que el número 8 o 4, que nadie lo pesca y pasa en la tierra y nadie nunca lo limpió. O sea, como consejo para los auditores, para los televidentes que nos están viendo, quizás no obsesionarse tanto con que el niño no tenga contacto con los alergenos. Totalmente, O sea, de hecho que toque un perro, que toque a los animales, que juegue en la tierra. Sí, totalmente, eso es como muy de inmunólogo, muy consejo así como de que esté en el ambiente. No tiene que ver, la gente confunde con lavarse las manos o no después de, que cuando hay personas resfriadas, lavarse las manos después del baño, que nos transmite infecciones, que es distinto. Pero sí el contacto con los animales y con la tierra es de alguna manera deseable, evitar tanto desinfección y estos... pues cuando sale en la televisión que le pasan cloro a todo y eso mantendrá firme a tu hijo, la verdad es gérmenes. Sí, eso no. Ya sabemos entonces. ¿Y no tiene que ver esto un poco con las vacunas también? Porque alguien podría decir, bueno, entonces, ¿para qué nos vacunamos tanto? Porque en realidad, si es que lo que necesitamos es exponernos a esto. Qué bueno tu pregunta, porque no, y categóricamente no. Las vacunas, pienso, quizás como inmunóloga, que son el mejor invento de la medicina de toda la era médica, porque en el fondo lo que hacen las vacunas es ocupar al mismo sistema inmune para crear defensa. No es que tú estés matando a algo como un antibiótico, sino que te están inoculando exactamente el mismo bicho o un pedazo del bicho o una proteína del bicho para que tu propio sistema inmune genere la respuesta. Para que cuando te topes con el bicho de verdad... Tú tengas la memoria y ya tengas los anticuerpos, entonces no haces la infección. Ese mecanismo es ocupar exactamente la misma función del sistema inmune de manera a nuestro favor, digamos, y para crear defensas antes de verlo, y en el fondo el proceso lo hiciste igual. El punto es que no vas a hacer la infección, pero el contacto sí lo vas a haber hecho y la respuesta inmune sí la vas a haber hecho. Por lo tanto... O sea, ¿tú recomiendas, Macarena, que obviamente las personas vacunen a los niños con las vacunas ministeriales y además, si pueden, se pongan otras vacunas más?
Es recomendable. Nuestro programa nacional de inmunización es bastante bueno. Hay algunas que no tienen, pero si otras vacunas son en realidad no son obligatorias, pero si se puede, sí, hay algunas que sí. También depende de la vacuna, porque hay vacunas con mayor efectividad, mayor eficacia, otras menos. Sí. Entonces también depende de la vacuna y ahí es una conversación con su pediatra o el que la está recomendando. Pero sí, las vacunas en general es algo bueno, y las vacunas del programa, por supuesto. Todas estas campañas antivacunas, la verdad es que están basadas en cero evidencia. Cero. Sí, de hecho, tomando el tema de la vacuna, bueno, dentro de la ginecología, que ha dado mucho que hablar, la vacuna del HPV, del virus papiloma humano, aprovechar de contarle a las personas, que al menos yo como ginecóloga, y aquí tenemos además una inmunóloga, hay que vacunarse para el virus papiloma humano. Por algo se incorporó además en el sistema ministerial, ahora se está vacunando en cuarto básico a las niñitas, y de verdad está bien demostrado que sirve y que va a servir para, ojalá algún día poder erradicar el virus papiloma que provoca cáncer de cuello al útero. Sí, aprovechamos de pasar el mensaje. De todas maneras, y porque hubo una campaña también contra esa vacuna, por probables síntomas neurológicos y no sé qué, que en realidad no tenían ni un sustento, nada. Y el problema ahí es que la gente no tiene por qué saber, pero sí se debe informar de todos los lados. Y en el fondo dejarse llevar por prejuicios o por esas informaciones no muy bien justificadas, al final lo que dejan es a tu hijo expuesto a infecciones que podría haber estado previniendo. Sí. Es verdad. ¿Y qué es lo que escuchas tú, Macarena, de las pacientes o las mamás de los pacientes cuando te dicen que no los quiere vacunar? ¿Qué les tienen miedo? Porque yo he escuchado de todo, desde un plomo, no sé, desde... Del mercurio, que está más que probado que no hay, que el timerosal tiende a cero y que lo que hay no provoca nada. O sea, hay más mercurio probablemente en este momento si uno se come algunas cosas que en esas vacunas. Neurológico, porque hubo bueno, es súper bullado, fue después, no sé si todos lo saben, que toda esta asociación a trastornos del espectro autista que se dio con las vacunas fue un paper que publicó una persona absolutamente anómalo, y que después la revista que lo publicó pidió disculpas públicas por haberlo hecho. El punto es que ya está tirado la bola, y ya es gigante, y ya es algo terrible en realidad, porque enfermedades que estaban casi erradicadas como el sarampión, ahora está lleno de sarampión en Europa y en otros países por estos movimientos antivacunas. Y el sarampión no es una enfermedad leve necesariamente, puede ser muy severa y muy grave, y por todo esto o de querer que haga la infección cuando tú tienes un espectro que puede ser leve pero muchas veces puede ser grave, es muy riesgoso, es muy peligroso. Han habido varias muertes por sarampión en Europa, absolutamente prevenible, y yo creo que si estamos en el siglo XXI con todo el conocimiento médico y las herramientas que tenemos, seguir dejándonos llevar por cosas tan irracionales no tiene sentido. Los movimientos antivacunas, la otra vez fui a una charla, surgieron en el momento que surgieron las vacunas. En la era victoriana en Inglaterra ya había movimientos antivacunas, pero en realidad, bueno, yo las voy a defender. Está bien. Siempre, sí, porque es que no tiene nada que ver con algo oscuro, sino que tú realmente estás ocupando lo mismo de tu cuerpo para crear memoria. Es un mecanismo tan lindo como es que tu sistema inmune recuerde, y por eso nos enfermamos más de chicos y después cuando vamos creciendo nos enfermamos menos, porque nosotros tenemos memoria de lo que hemos ido viendo durante nuestro crecimiento, y cuando somos adultos ya tenemos una buena memoria y ya nos enfermamos menos, tenemos nuestras propias defensas, y las vacunas ocupan ese mismo mecanismo. Súper. Sí. Macarena, ¿cómo llegaste tú a la inmunología? ¿Qué le pasó a la Macarena Lagos que termina en esto? Porque éramos compañeras de universidad y yo me acuerdo, no sé, para mí el ramo de inmunología era una tortura. Y yo pensaba, ¿quién puede querer llegar a la inmunología? Sí. Entonces, ¿qué te pasó a ti con eso? Tuvimos inmunología en segundo. Y yo me acuerdo, fue mi mejor promedio de segundo, porque yo encontraba que la inmunología era como que te podía dar respuesta a todo.
Era como lo que tú querías ver, el origen o el mecanismo de cómo se provocaba cualquier cosa, desde un cáncer hasta un resfrío, no sé qué, y el sistema inmune estaba ahí. Entonces, eso yo creo que es lo que más me gustó. Entonces me enamoré un poquito del sistema inmune. Y después cuando salí de medicina, no sabía que existía inmunología como especialidad y me topé con ella y fue como una apuesta, en realidad. Sí, porque existe hace poco la inmunología como especialidad Es que propiamente existe, tal. sí, Como... existe hace un tiempo, pero antes eran muy pocos y era una formación que a veces no era todos los años, era como medio irregular. Y no sé hace cuántos años en realidad, pero la Universidad de Chile es la pionera y es la única que tiene beca de inmunología propiamente tal. Y tampoco somos tantos, son como 4 por año en este momento. Yo cuando estudié éramos 2 arriba, 2 abajo, solo en la Universidad de Chile, entonces es poco. Ahora cada vez es como más conocida, dado que ha estado este enfoque más moderno. Antes, cuando partió la especialidad, era muy de laboratorio. Ahora ya no, o sea, después fue evolucionando a lo clínico, al tema de la estudio de las eventuales inmunodeficiencias, de la alergia, enfermedades autoinmunes también. Vemos como cuando el sistema inmune se desordena y te inflama a ti mismo y te ataca, entre comillas, sí. a ti mismo. También SIDA, también me imagino que... Sí, como una inmunodeficiencia secundaria a un virus, sí. Sí, hay inmunólogos que se dedican a VIH, sí. A VIH, sí. Se debe topar mucho con la infectología igual. Es que nos topamos con hartas especialidades. Sí, con la pediatría por otro lado. Con reumatología, con infectología, con hematología a veces, sí, nos topamos con harto. En las alergias yo te diría que ahí no, bueno, también ahí te puedes topar con el que está viendo, con el otorrino, con el gastroenterólogo. Sí, claro, con el médico que está viendo. Las alergias a medicamentos, yo te diría que esas son exclusivas, el estudio de la alergia a medicamentos. ¿Para dónde te gustaría que fuera la inmunología? Si tú pudieras soñar, no sé, tú fueras alguien que le dijeran, tome Macarena, aquí tiene todo este financiamiento para hacer lo que usted quiera investigar. ¿Qué te gustaría investigar? Mira, yo creo que la medicina está cambiando, yo veo radicalmente en los últimos años con el advenimiento de los anticuerpos monoclonales. Porque en el fondo lo que fueron capaces los científicos fue de este mismo anticuerpo que nosotros Expliquémosle un poco a la gente lo que son los anticuerpos monoclonales, porque de repente nosotros... Es que ahora yo estoy feliz aquí escuchando, pero se me olvida que tenemos... te iba a explicar. Lo que pasa es que los anticuerpos son las defensas que están dando vuelta en nuestra sangre y son lo que nosotros creamos para defendernos. Y los anticuerpos reconocen pedazos muy chiquititos de proteínas y pueden reconocer receptores y pueden conocer pedacitos de célula muy chiquititos y muy específicamente. Y esos son parte del sistema inmune. Y resulta que ahora, en los últimos años, se han desarrollado medicamentos que son en base a esos anticuerpos. Entonces, yo puedo bloquear un receptor con eso dirigidamente, o sea, no tengo que bloquear toda una vía bioquímica o una inflamación, sino que bloqueo. Para que la gente lo entienda, receptor. La persona se toma un remedio que va a ir a, generalmente, o se lo inyecta, ya, y que va a ir a bloquear y que va, cosa. Claro, a ver, perdona, ¿la inmunoterapia, por ejemplo, para el cáncer, funciona así o nada que ver? No, funciona distinto. Ah, distinto, sí, otro tema, funciona, es como distinto. O sea, es que depende, porque también se le llama inmunoterapia a algunos de estos anticuerpos, pero hay otro tipo de inmunoterapia para el cáncer que es bonito porque también es como el mecanismo que hablábamos de las vacunas, es de, imagínate, tomar células del cáncer, machacarlas para que no vayan a provocarle cáncer a la persona, esos mismos pedacitos chiquititos de células cancerosas, sacar los que son más, los que estimulan más al sistema inmune y ponerlos en una célula del sistema inmune y devolverlos. Y te los reinyecto tus propias células con pedacitos machacados de estas células de cáncer. ¿Y qué es lo que hace ahí el sistema? Hay un tipo de inmunoterapia, claro, que en el fondo después el sistema inmune ve estos pedacitos de cáncer y se activa contra esos pedacitos en contra. Ah, pero qué fantástico. Eso existe y se hacen muchos cánceres. En melanoma, hay un programa de melanoma en la Universidad de Chile fantástico,
con este tipo de inmunoterapia. También le llaman inmunoterapia a las terapias con anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, si yo este anticuerpo puede reconocer una molécula que hace que el cáncer se reproduzca, yo con un anticuerpo puedo ir a bloquear eso. Qué interesante. Entonces, yo creo que pero eso es muy caro. Y los anticuerpos monoclonales que estamos usando ahora, que hay para muchas enfermedades y para muchos tipos, hay anticuerpos monoclonales para infecciones, para el virus respiratorio sincicial, se les pone a los prematuros un anticuerpo monoclonal que evita la infección. ¿Existe en Chile? ¿La gente tiene acceso a eso? Existe en Chile, existen el programa GES, por ejemplo, que veo yo, artritis idiopática juvenil, se usan algunos anticuerpos monoclonales contra moléculas de activación del sistema inmune. Como es una enfermedad autoinmune, el sistema inmune está muy activo, entonces son anticuerpos que lo disminuyen. Mira qué interesante. Entonces, yo creo que por ahí va el futuro total de la medicina. De todas maneras. En ese desarrollo. Se nos va el programa, súper entretenido. Yo habría seguido aquí. Esperemos que los televidentes hayan tenido una buena conductora, porque la verdad es que yo en realidad de repente me olvidé que había gente que anticuerpos monoclonales, etcétera. Sí. Súper entretenido conversar contigo. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Así que un lujo tenerte aquí. Ya saben, si necesitan algún tratamiento para niños que se enferman mucho, alergia, inmunóloga, esa es la opción, ir a ver a un inmunólogo. Vamos a darle las gracias a nuestros auspiciadores, Tienda Tere Giner, que tiene unos lindos pantalones, maravillosos los pantalones Tere y la blusa también, y a Viña Tinajas del Maule, que nos da un rico vino para nuestros invitados. Y nosotros nos vemos en otro programa de Desconocido. Chao. Muchas gracias, Marca.